Sí, sí, estamos las Ahí dos. sí, ahí estamos, llegamos. Tengo harta gente, así que bienvenidos todos a nuestro live. Estamos muy contentas porque es la primera vez que estamos teniendo esta experiencia. Así que estamos aprendiendo, por eso que no está fácil todavía manejarlo. Vamos a poner un ruidito que tengo acá. ¡Qué emoción! Nuestro primer live entre amados. Bienvenidos a todos los que se están uniendo. La Jime, la Francesca, la Flaca Fantuzzi. ¡Qué emoción! La Sole Torres, bienvenida. Oh, qué rico acá. Qué emoción encontrarnos. ¿Cierto, amiga? Sí, feliz, además tanto tiempo en este proyecto, así que qué bonito poder ya empezar a darle cuerpo y empezar a hacer cosas de difusión. Esperemos unos minutitos, pues son recién las 8 para que se vayan uniendo las personas que quieran acompañarnos hoy día y podamos ir contándole un poquito de nosotras, de lo que hemos estado haciendo. Tal cual, tal cual. De este proyecto que nos tiene tan entusiasmadas y con tanto corazón puesto acá, ¿cierto, amiga? Sí. Es de eso, de amor, de corazón, de poder tener mejores vínculos y bueno, eso es lo que nos convoca ya hace un buen rato. Así es. Yo creo que si hay algo que nos caracteriza en este proyecto, que es un proyecto desde el corazón. De alguna manera hemos conversado tanto durante tanto tiempo de nuestras ganas de salir de nuestras consultas a compartir con tantos más un proyecto de ayuda a más personas, ¿no? Un proyecto que entregue herramientas, que entregue conocimiento, que sea un espacio de compartir. Este camino en pareja que es difícil, es súper difícil. Es un camino bonito de amor, de alegría, de encuentro, pero también es un camino súper difícil, ¿sí? Donde se requieren muchas herramientas para construir un amor duradero. Totalmente, y de verdad yo creo que uno de los vínculos más complejos, porque amar un otro que realmente es otro, es un tremendo desafío. Y desde ahí, bueno, nuestros 20 y tantos años, 30 años de terapia, como que hemos podido juntar un montón de experiencia y de aprendizaje que queremos ir compartiendo de a poquito con todos. Así es, así es. Y además la alegría de trabajar juntas, pues, amigas. Sí. Un regalo. ¿Ah? Un regalo, estos 12 años juntas compartiendo una pasión, compartiendo experiencias de aprendizaje, y hoy día el desafío de partir con un proyecto nuevo, distinto, que nos permita ir transmitiendo y compartiendo lo que hemos ido aprendiendo. Sí, las dos sabemos además que ser pareja es un camino súper complicado, las dos vemos en la consulta el dolor que acompaña a ser pareja y la alegría también de cuando se reencuentran, ¿no? Cuando aprenden herramientas para poder construir un mejor amor y qué ganas de poder compartir todas esas herramientas y aprendizajes que tenemos en un lugar tan reducido como la consulta, en un espacio mayor. Pensaba lo mismo, ¿eh? Como uno la pasión por las parejas y lo otro como lo rico de habernos encontrado, porque también cuando uno cuenta con otro, tiene mucho más posibilidad de ser más creativo, de ayudarse, de complementarse con las diferencias, y eso en la pareja sin duda es tan evidente, y en cualquier vínculo cercano con que uno quiera ir como trabajándolo y teniendo una mejor relación. Sí, yo una de las cosas que también digo siempre es que el amor es un espacio para valientes, porque si hay un lugar donde uno tiene que crecer, mirarse a sí mismo, ser generoso, tener la capacidad de hacer un viaje interno de crecimiento para construir un amor de pareja duradero, es el amor de pareja. Nos exige mucho más, nos exige crecer para que el amor dure. Nos exige mirarnos a nosotros mismos en profundidad, al otro con generosidad. Es un tremendo camino, así que este proyecto está al servicio de todos ustedes, está al servicio de las herramientas, de construir entre todos un mejor amor. El amor nos acompaña a todos, así que vamos con el tema. Vamos entonces. Podría partir, bueno, ya hemos estado hablando, una de las cosas que queríamos contarles es por qué surge este proyecto para nosotros y cómo
es la posibilidad de salir de lo que vemos tantas veces en las consultas y poder llegar a personas que puedan tomar parte de estas ideas, las puedan mirar de distintos ángulos y enriquecerse, o hacerse preguntas de sí mismo y de cómo ir nutriendo sus vínculos. Y algo que para mí fue realmente como transformador en mi formación como terapeuta de pareja fue las investigaciones de Gottman, por las que queríamos partir a propósito de nuestro tema, de ese sentimiento de diferencias en las parejas que se observan que no tienen solución, a pesar de que a veces quiere cambio para que la vida sea menos dolorosa, menos difícil con eso que nos cuesta. Y Gottman empezó el año 80 y tanto a hacer investigación, a seguir parejas, las evaluaron cuando recién comenzó el vínculo y las siguieron longitudinalmente durante 15, 20, 30 años y se dieron cuenta que los problemas que tenían cuando partieron la relación no eran tan distintos en las parejas que seguían felices, que estos que años seguían contentos con su vínculo habían resuelto un 70% de las diferencias, pero habían aprendido a lidiar con ese 70% que no tiene solución. Y en esa línea, claramente, la vida es con conflicto, y algunos es posible abordarlos y resolverlos, y una parte importante, necesitamos más mecanismos para poder sostenerlos y que no dañen el vínculo. Aprendido mecanismos de regulación que ayudaban a poder lidiar con estas diferencias. Una es el humor. Me acordé cuando hice mi tesis de magíster que fuimos a entrevistar a las parejas de alto ajuste, las que se llevaban bien. El foco estuvo ahí, averiguando qué hacían los que lograban durante el tiempo y con hijos tener un buen vínculo. Y había una en que él era ateo y ella era una católica muy practicante, que era una diferencia bien esencial entre ellos. Y tenían la gracia de vivirlo con tanto humor. Entonces le echaba talla que ella tenía un amigo imaginario, sin una cosa descalificadora, y ella de alguna manera se podía reír de eso y podían convivir con algo que era tan distinto entre ellos. Entonces, es importante de alguna manera ver en las parejas que más allá de cómo resuelvan los conflictos, hay parejas que de verdad ambos son evitativos, esa es una forma de lidiar con las diferencias que tienen, otros van al choque y se meten en peleas permanentes. Cualquier forma, mientras les resulte, está perfecta. El problema y lo que vemos nosotros habitualmente en las consultas es, claro, cuando hay uno que quiere ir a la conversación y el otro más bien busca evitar ir y ver tele. Y ahí es donde necesitamos intervenir para ayudar a que conozcan que hay distintas maneras que son legítimas para ir de alguna manera enfrentando los conflictos. Entonces, en ese sentido, la aceptación del otro es básica. No sé, Poli, cómo es. Muy de moda. ¿Sí? Nosotras cuando hablamos en la consulta de la aceptación, se parece un poco a lo que hacían las abuelitas, como de resignación, y ahora estamos como en la cultura de no, consigue lo que tú quieres, pelea por lo tuyo, empodérate, sobre todo las mujeres, ¿no? Como que esa palabra no está muy de moda hoy en día. Sí. Y quizá, Poli, me gustaría que nos contaras un poco cómo has visto tú en la consulta las diferencias, con qué diferencias en pareja te encuentras. Mira, efectivamente uno en consulta ve recurrentemente a los matrimonios y parejas peleando por las mismas cosas muchos años. Entonces yo puedo ver, y a ti también te pasa, en la consulta lo que está en la teoría y en los libros, que efectivamente cerca del 70% de las diferencias no se resuelven, pero sí se negocian. Sí se puede tener un buen amor aunque haya diferencias que no se resuelven nunca. No es una mala noticia, como me decía ayer una pareja hoy, pero que no sea tan dura. No, significa que tienes que distinguir cuáles son esas cosas que se pueden resolver de cuáles que no. Y por ejemplo, las cosas que no se resuelven, lo primero es darte cuenta de aquellos como roces, dificultades o peleas que estás teniendo hace mucho tiempo. Cuando en el año 1, 5, 10, 20 sigues peleando, discutiendo por las mismas cosas, lo más probable es que estés frente a una dificultad que no se va a solucionar. Y que muchas veces tiene, por ejemplo, una base biológica. Vamos a poner unos ejemplos. ¿Cuánta energía tienes, por ejemplo? Hay gente que tiene mucha energía en la mañana, que en la mañana le gusta cocinar, pensar, conversar, hacer deporte, hacer el amor, sacar a los niños a la plaza, hacer aventuras, etc. Y el otro
tiene más energía en la noche, y es la noche en el momento en el cual tiene todas las ideas, todas las ganas de conversar, de la intimidad, de salir a fiestas, de invitar amigos, de estar hasta las 4 de la mañana, y los roces son continuos, porque el que quiere hacer cosas en la mañana, el otro está feliz mirando una serie o tomándote desayuno en la cama, y el otro ya quiere estar a las 9 de la mañana arriba del cerro, ¿te fijas? Igual y en la noche, que fome, porque te quieres ir del cumpleaños a las 12 de la noche y no te quedas hasta las 4 de la mañana, ¿cierto? Son energías distintas, por ejemplo, uno es más de mañana, otro más de noche. También puede haber cantidades de energía distinta. Hay gente que es muy energética, ante lo cual el que es menos energético dice, Juan, por favor, descansa, quédate tranquilo, no paráis nunca del deporte a la fiesta, de la fiesta a los amigos, de ir jugar a los niños a la plaza. ¿Te fijáis? Entonces, al que no tiene tanta energía le parece agotador el que tiene mucha energía, y al otro le parece una lata, una fomedad o poco apañamiento o poco partner al que tiene menos energía. Por ejemplo, nosotras hemos leído, por ejemplo, a una gran investigadora del cerebro y el amor, la Helen Fisher. Ella, por ejemplo, ha descubierto que hay distintas como químicas en el cerebro que hacen que uno sea de personalidad diferente. Por ejemplo, hay algunos que son más buscadores de novedad, que tienen más dopamina en la cabeza. Y los buscadores de novedad son las personas que siempre quieren viajar a lugares distintos, conocer restaurantes diferentes, cambiar la casa, conocer a personas distintas, invitar a la casa a otras personas, ¿sí? Versus un cerebro que es más serotoninérgico, por ejemplo, que es más de estabilidad. Son las personas que les gusta ir al mismo supermercado, ojalá se encontraran con la misma cajera para preguntarle, señora Juanita, ¿cómo está su hijo? ¿Cómo salió? ¿Cómo le fue en la prueba de matemática? Le gusta tener ojalá la misma decoración de la casa, ideal ir a comer al mismo restaurante, porque saben que le van a servir los mismos platos que le encantan, las cosas más planificadas. Entonces, ¿cómo dialogan, por ejemplo, un cerebro que es más explorador con uno que es más tranquilo? Hay otras diferencias que son más como de aprendizaje. A ti te ha pasado, Yane, todo el rato los aprendizajes de familia. Uno típico, por ejemplo, las familias que son de más hermanos o más hechoclonadas o más del estilo italiano, y las familias que son más como de solo la familia nuclear, papás e hijos, ponte tú, hijos de diplomáticos que vivieron en otra ciudad, no necesariamente tenían tantos hermanos o tanta convivencia con la familia grande. Entonces, por ejemplo, los que vienen de familias achoclonadas son personas que están acostumbrados a crecer con primos, donde siempre se veía toda la familia, donde se juntaban todos los domingos, donde los veraneos usualmente eran con hartos hermanos y con hartos primos, ¿te fijas? Entonces, ese tipo de familias, por ejemplo, no les importa que la gente venga a la casa todo el rato, qué rico que vengan hartos, juntémonos harto con como cosas de choclón, ¿cierto? Incluso ese tipo de familias no solo tiene cosas de choclón, sino que como que las decisiones a veces se toman en conjunto, como el nombre del hijo que vamos a tener, lo conversan con los hermanos, o tienen que ver como con las tradiciones del abuelo, del bisabuelo, ¿te fijas? En cambio, las otras familias que son más de nosotros, los papás e hijos, son más hagamos cosas nosotros, veraneemos más nosotros. ¿Por qué tu mamá toca el timbre, viene, se aparece y no avisa antes, ponte tú? ¿Te fijas? ¿Por qué tenemos que estar siempre veraneando con todos tus primos y no podemos irnos nosotros a un veraneo nosotros dos? ¿Te fijas? Son las típicas como dificultades y roces continuos que vienen de experiencias familiares diferentes, de aprendizajes distintos. Lo que tú mencionabas, por ejemplo, no sé si... ¿Cómo? No te escuché. Tan distintas como está diciendo. Biología súper distinta. Esa es una de las cosas que suele hacer que uno tenga roces constantes. Y los aprendizajes, por ejemplo, familiares. Voy a poner un último ejemplo. Familias que son, tú dijiste también, familias que son más discutidoras que otras. Si yo vengo de una familia discutidora, entonces yo voy a querer enfrentar los conflictos discutiendo, al choque. Lo voy a llamar honestidad, decir las cosas de frente, sacar los trapitos al sol. Voy a usar probablemente, voy a ser fuerte incluso hasta en el tono, y después como que se me va a olvidar. Si yo vengo de una familia donde en general los más evitadores o donde los conflictos se hablaban de una manera muy diplomática o muy racional, ese estilo me va a parecer agresivo.
Y constantemente le voy a decir al otro, ¿por qué siempre estás buscando pelear? ¿Sí? Y el otro te va a decir, es que tú eres un evitador constante, nunca quieres hablar de nada, todo lo metes debajo de la alfombra, ¿cierto? Entonces son estilos distintos, incluso estilos perceptuales. Hemos hablado tantas veces en las clases que hacemos tú y yo de que la manera que uno percibe el mundo, por ejemplo, es distinta. Si yo, visual, kinestésico y auditivo, hay personas que perciben el mundo más con la vista, ¿cierto? Y que son buenas para decorar, ponte tú, y que les importa mucho la estética. Entonces, si a mí me importa mucho la estética, el orden va a ser muy importante en la casa. O va a ser muy importante que esté bien decorada la casa. O voy a querer cambiar las cosas. Y si yo soy más auditivo, ponte tú, eso me va a parecer una pérdida de tiempo o una pérdida de plata. ¿Sí? Entonces, la manera en que se resuelven las peleas, por ejemplo. Si yo soy más kinestésico, por ejemplo, que es más de la piel, de los abrazos, de la comida rica, del chocolatito, de cocinar, quizás peleemos y yo te diga, abracho, ya no peleemos más. Pero si yo soy auditiva, voy a decir, no, pues, pero aquí no hemos conversado nada, aquí no se ha resuelto nada, porque no ha habido ningún tema que se haya resuelto conversando. Entonces, tenemos que distinguir cuáles son esas cosas que por tradiciones familiares, por aprendizajes o por biología, nos van a seguir acompañando eh, y poder como administrar esas diferencias que siempre van a estar ahí. Sí. Ahora, ¿qué piensas tú, Yani? ¿Cuál crees tú que son como los enemigos o los enemigos más importantes de poder administrar mejor estas diferencias que tenemos que nos acompañan siempre? Estuve pensando un poco a propósito del nombre que pusimos, digamos, que el no cambio y qué pasa con el que cambia. Y yo creo que lo que yo más veo en la consulta de estos años son como 4 áreas. La primera, un poco lo que tú estás planteando, que a veces queremos que la pareja cambie y le estamos pidiendo peras al horno. Que si madrugadores, queremos que el otro también se levante temprano y contento, y de verdad no va a funcionar. Y una y otra vez intentamos la misma estrategia que no resulta. Entonces es como poder aceptar que el otro de verdad es distinto y que esto no está en su chip, no es su manera. Este es un tipo de estancamiento que veo habitualmente. La otra tiene que ver con lo relacional, y que yo creo que eso es bastante habitual en nuestro trabajo, donde hay uno que piensa que su manera es la correcta y que el otro está equivocado, y que sus creencias son las que valen y que el estilo del otro no sirve o lo descalifica, desde las cosas domésticas, de cómo se lavan los platos y yo sé y tú no, o la crianza de los niños, o que hay uno que es, como decías tú, deportista y quiere salir en la mañana energético y descalifica y le parece impensable que el otro se quiera quedar viendo televisión. Entonces, de alguna manera, esta como devaluación del otro, la crítica al otro, hace que las posiciones se vayan rigidizando y haya menos al cambio, porque es difícil que queramos abrirnos cuando hay alguien que nos está criticando. En esa línea, como la aceptación del otro es lo que abre esa puertecita, que uno pueda mirar lo que está pidiendo la pareja y lo que necesita. Pero si nos sentimos juzgados, no hay ni una posibilidad en ese contexto de que funcione. Entonces, las personas pueden integrar en su vida de pareja que van a existir siempre dos verdades subjetivas súper legítimas, y no es que una sea mejor que la otra. Requiere la aceptación de la personalidad de cada uno y legitimarse. Es como la segunda área, que es más relacional. La tercera, que yo creo que dificulta harto los cambios y produce entrampamiento, es que es todo el mundo como intrapsíquico de alguno. Cuando alguno tenía una historia de vida difícil, dolorosa, compleja, no sé, a través de una pareja en que había temas con las platas, él era muy cauteloso, quería ahorrar mucho, y ella quería que pudieran salir de vacaciones y disfrutar con los niños. Estaba muy entrampado en eso, y quizás lo que él no había podido integrar y ella no había podido ver, y que él había tenido una experiencia muy traumática en su adolescencia. El papá había quebrado, la familia se destruyó en el sentido que tuvieron que cambiarse de casa, el papá tuvo que salir arrancando a otro país,
Entonces el miedo a poder vivir una experiencia nuevamente como de vulnerabilidad económica lo hacía él actuar como sobreseguro. Entonces, tantas veces si no podemos mirar, resolver nuestro mundo interno y nuestros conflictos, se van a activar de nuevo en esta relación, ya sea de la infancia o también de la relación anterior en la que sufrimos por distintas razones, vamos a estar mucho más alerta. Entonces, va a dar que las personas se abran al cambio, que haya una mayor disposición. Y lo otro que me toca harto, yo creo que muchos se van a identificar, es cuando las parejas quedan estancadas porque hay una creencia que no les permite como buscar soluciones más creativas. Un clásico es que hay uno que ronca y el otro que tiene un sueño liviano, y si la creencia es tenemos que dormir siempre juntos, quedan muy entrampados, porque de verdad el que ronca no quiere, y el que tiene el sueño liviano lo pasa pésimo toda la noche sin poder dormir, molesto, genera mucha tensión e impide desde esa creencia buscar nuevas soluciones para que puedan manejar esa situación. Desde mi mirada, como lo más habitual que veo son como esas 4 dimensiones del estancamiento. Y creo que ahí, en ese sentido, Yane, me parece que es fundamental que nos invitar a los que nos están escuchando y a las personas con las que trabajamos a entender más en profundidad. Si hay una dificultad o roce con la que estamos conviviendo por años, hay razones profundas por las cuales eso existe. Profundas desde lo biológico o profundas desde el aprendizaje o la personalidad, ¿sí? Como dices tú, si yo soy precavido con el dinero y tengo una pareja que es más de disfrutar el momento, y por lo tanto quizás más gastador en ese sentido, hay que ver qué es lo que está detrás de eso, ¿sí? Quizás el gastador le pasó lo que dices tú, pero al contrario, quizás se le murió el papá a los 40 años y se dio cuenta muy joven, porque él tenía 15, que la vida es algo que vivir ahora, ¿sí? Y la enfermedad te puede llevar en cualquier minuto. Y por lo tanto vivir el momento es algo muy importante. O quizás pasó parte de su tiempo deprimido, por ejemplo. O tuvo un hermano que tenía una enfermedad importante hasta el día de hoy, crónica, y por lo tanto disfrutar es parte de la alegría de la vida, o ha sido un bien preciado, o algo que ha faltado, ¿sí? Entender por qué, por ejemplo, al otro le gusta cambiar tanto, ¿sí? Le gusta porque es una novedad, porque es biológico. Es demasiado importante que podamos salir del supuesto de que yo estoy bien, tú estás mal, y que si tú no cambias es porque yo no soy importante, porque no me has escuchado con atención, porque lo haces a propósito, porque no me estás pescando. Si el otro no cambia, hay una historia que hay que entender, ¿sí? Porque es una razón que hay que respetar. Por ejemplo, si yo soy una persona que le gusta, por ejemplo, ser más estricta con los niños, o que piensa que ser más estricto con los niños es algo importante, y mi pareja es alguien que es más de conversar o menos estricto, ¿cuál es la historia de eso? Tanto de mi estrictez como de la no estrictez del otro, ¿sí? Entonces, si yo no ahondo en mí, si yo no entiendo con qué tiene que ver eso, cuál es mi historia, qué es lo que me es difícil de que tú, por ejemplo, seas menos estricto, cuáles son mis miedos. Nuestros niños no se van a educar como corresponde, nuestros niños no van a tener suficiente carácter para vivir, nuestros niños no van a tener la disciplina para adaptarse a un mundo difícil o educado, nuestros niños, ¿sí? Sí. ¿Cuál es? Y por otro lado, la aprensión del que ve al demasiado estricto. Nos van a sentir padres lejanos, no vamos a poder ser padres amigos. Entonces, tenemos que invitar, tenemos que tratar siempre de entender, y con algunas preguntas, por ejemplo, cosas que trabajamos nosotros con las personas que nos acompañan. Preguntas que uno se puede hacer. ¿Qué me cuesta a mí
entender del otro, ¿sí? ¿Qué me es difícil? No porque el otro esté equivocado, sino que porque a mí me es difícil. ¿Por qué me es difícil esa diferencia? ¿Sí? También tenemos que ver el aspecto que es un plus. Usualmente esa diferencia también me aporta en algo. Si yo, por ejemplo, soy una persona más fría de piel, quizás el otro, su cariñosidad me cansa un poco, pero también me aporta ese afecto a la familia y a mí que yo, por ejemplo, no crecí con, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuándo esa diferencia me molesta menos? ¿Sí? ¿Cuánto le he preguntado? Usualmente, por ejemplo, nosotros somos poco conscientes del costo que tiene una petición para el otro. Si yo te pido a ti que seas menos estricto, o que seas más deportista, o que seas más, o que te quedes más tarde en las fiestas en la noche, ¿cuál es el costo de eso para ti? Te lo he preguntado, ¿sí? A veces, por ejemplo, no estar en las reuniones familiares te enfrenta a un tema de lealtades importante y es súper costoso para ti, ¿sí? Sí. Entonces, lo primero que hay que hacer para enfrentar diferencias que nos acompañan siempre es ahondar en mí, en por qué esto es importante para mí, qué me cuesta de ti y hacerte las mismas preguntas a ti, ¿sí? ¿Cuál es tu historia con eso? ¿Qué temes que puede ceder? ¿Qué puede pasar si cedes en eso, por ejemplo? ¿Sí? No sé si tú lo trabajas de esa manera o distinto, Janet, como al mirar el insight personal. Bueno, en esa misma línea, que yo creo que finalmente para que podamos hacer un cambio necesitamos centrarlo en nosotros mismos. Normalmente como los ojos son para afuera, es muy fácil y buscamos como que el otro cambie, estamos permanentemente mirando lo que hace o no hace el otro. Uh-huh. El gran todo es poder mirarnos a nosotros, que es donde tenemos el real poder de cambio. Uh-huh. Nosotros hagamos distinto, va a poder transformar la relación. Uh-huh. Entonces, es volver como a la responsabilidad personal, el propio poder. Creo que es parte importante de la terapia. Nos decía, acá hay una pregunta que se ha repetido, que es ¿qué pasa con el amor? Sí, esa te iba a decir para que la pudiéramos contestar. Me parece súper importante porque estamos hablando de los conflictos y de lo difícil, pero cómo finalmente los conflictos tienen que estar instalados, cultivados en una relación de amor. Volviendo a las investigaciones a propósito de eso, de alguna manera muestran que un buen vínculo se sostiene en una relación que se cultiva en una proporción de 5:1. 5 de positividad, de cosas que van a nutrir la relación, versus 1 de negatividad. Los matrimonios felices están en esa proporción o más, versus las parejas que se van a divorciar, que en general tienen un 0,7 de positividad versus 1 de negatividad. Uh-huh. Uh-huh. El tema del amor es central aquí, porque finalmente lo que nos hace sentir seguros, nutridos en el vínculo y le da sentido a la relación. Y además que una cosa es el enamoramiento inicial, que tiene harto que ver con las hormonas y con las lucecitas, pero el amor real tiene mucho que ver con estas diferencias que nunca cambian, ¿sí? Tiene que ver con estirar tu propia capacidad de entender, de flexibilizar, de no esconderte detrás de los juicios de lo mío es mejor solo porque me es difícil lo tuyo, ¿sí? El amor de verdad se construye con crecimiento y para eso hay que ser valiente y flexible, para mirarnos nosotros mismos y decir, bueno, tu diferencia me cuesta, hablemos más profundo. No solamente voy a tratar de cambiarte, voy a tratar de entender qué significa eso que haces para ti y después llegar a una negociación práctica. Está bien que lleguemos a lo práctico, pero en lo profundo, el mensaje profundo que construye amor en este tema es que yo te acepto a ti distinto. Yo no soy mejor que tú. Somos distintos y tu diferencia me cuesta. Y desde ese respeto podemos construir un amor duradero. No sé si tenemos otra pregunta que vamos a responder o ya iríamos terminando el live, nos estamos acercando ya a la media hora. Hay una última pregunta que dice, ¿cuál es la gran diferencia entre cambiar y ceder? A propósito de los ejemplos. Sí,
muy, muy importante. Ceder tiene que ver con... ceder no es una mala palabra, a pesar de que ahora está menos de moda que antes, pero ceder tiene que ver con dejar algo de lo mío de lado en la negociación práctica porque ingrese lo tuyo, ¿ya? Para mí, personalmente, tiene que haber un cambio interior para que después podamos ceder en lo práctico. Si vamos a encontrar una negociación entre estas diferencias, primero tenemos que los dos aprender más profundamente de cada uno, ¿sí? Cambiar en términos de que yo estoy dispuesto a conocer más profundo por qué soy así y quiero conocer más profundo por qué eres tú así. Cuando yo hago eso, todo cambia, porque como eres, me puede ser difícil, me puede ser desafiante, pero entiendo que no es una locura, que no es una maña, que tiene un sustrato biológico de aprendizaje de tu familia, de lealtades, lo entiendo. Y en la medida que lo entiendo, yo cambio mi perspectiva de lo que está ocurriendo, ¿sí? Entonces lo tuyo me es difícil, pero entiendo por qué eres así. Y ahí recién podemos ceder, recién cuando nos respetamos y no nos estamos descalificando, en lo práctico podemos decir, ok, tú eres impuntual, yo soy puntual. ¿Cómo lo hacemos para negociar? Quizás en las cosas que son importantes para mí, tú haces el esfuerzo, y en las cosas que son de tu familia, que no es tan importante la puntualidad, pues tú llegamos a la hora que tú quieres. O yo administro más ese tema de la puntualidad que tú, por ejemplo. O en lo práctico, ¿no? Entonces, ¿cómo lo negociamos? Quizás semana por medio, día por medio, ¿sí? Algunas veces yo lo voy a hacer por ti, tú por mí. En lo práctico, el ceder tiene todo que ver con haber entendido antes la razonabilidad y la historia de por qué tú eres así. Si no, no hay negociación posible. Yo pensaba también que importante a propósito del ceder como la conexión con el mundo interno, porque si yo cedo en algo que para mí es relevante, en algún minuto te voy a pasar la cuenta igual. Si cedo en algo que no es importante o que es secundario, bienvenido, porque vamos a ahorrar un montón de problemas que son evitables, porque si me da lo mismo, bien, o sea, qué bueno que pueda ser a la forma del otro, pero necesita estar siempre esa conciencia de que uno nunca puede ceder algo que resulta esencial, porque es un mal mensaje para el otro. Así es. Hay ciertas cosas, también eso tiene que ver con cuánto te conoces, que son negociables y otras no, ¿cierto? Sí. Así es. ¿Hay alguna otra pregunta? No, no hay más preguntas que yo... Buenísimo. Entonces, vamos despidiendo a los que nos han acompañado y darle las gracias de nuestro primer live acerca de esos problemas que nos van a acompañar siempre. Muchas gracias a todos los que están aquí por su presencia, por su compañía, por los mensajes cariñosos, los corazoncitos que nos han llegado. Contarles además que vamos a seguir haciendo cosas, vamos a seguir haciendo videos, vamos a hacer un taller grabado que esté disponible para todo el mundo, vamos a seguir haciendo lives, así que Entre Amados llegó para quedar. Ya, les mandamos un beso grande a todos y gracias por acompañarnos.